Todas las mañanas, la noticia comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel. Y a esta hora nos acompaña Mercedes Martínez, la presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico. Buenos días. Buenos días, Julio, para ti y para todos los que están sintonizando. Gracias por acompañarnos. Bueno, varias cosas, y en un ratito vamos a estar hablando sobre la jornada de protestas del 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, pero antes me gustaría la impresión de la Federación de Maestros sobre la confirmación del subsecretario de Educación Especial como secretario de Educación interino. Pues mira, sobre esa confirmación, nosotros nos habíamos entrevistado hace unos días y señalamos que el señor Ramos ha sido una persona sumamente capacitada dentro de la agencia, que ha trabajado muy bien por el programa de educación especial. Sin embargo, entendemos que debe ser interino y que debe ser pronto porque tiene las manos llenas con la Secretaría Asociada de Educación Especial, ¿verdad? Tenemos un gran porcentaje de niños y niñas que pertenecen a este programa que tienen que ser atendidos y ocupar 2 sillas a la vez de secretario interino de toda la agencia, más del secretario asociado de Educación Especial, es demasiada carga. Necesitamos una persona capacitada para dirigir la agencia. El señor Eliezer está sumamente capacitado, pero entendemos que tiene las manos llenas ahora mismo dentro de su rama del departamento. O sea, que urge que ya vayan pensando en la persona que va a ocupar la silla, que entendemos definitivamente que no es Magali Rivera. No, eso nos llevaba a la próxima. ¿Por qué no Magali Rivera? ¿Qué pasa con ese nombramiento? Pues mira, nosotros hemos propuesto por muchísimo tiempo que se despolitice de una vez y por todas el Departamento de Educación. No es algo de esta administración, es algo que llevan haciendo todas las administraciones cuatrienio tras cuatrienio. Se agarran muchas veces de señalar que son personas que vienen de la agencia, así lo dijeron con Elías Hernández, así lo dijeron con Fajardo, que fue preso, así lo dijeron con Jesús Rivera Sánchez, así lo dijeron con Rafael Román, que desmanteló y cerró cientos de escuelas. Así que sí es importante que la persona que venga conozca la agencia, pero tiene que estar desligado totalmente de la política partidista. Sus lealtades no pueden estar con los partidos y es un nombramiento demasiado politizado. Nosotros proponemos concretamente que se establezca una mesa de diálogo y de trabajo donde haya representación de todos los sectores que componen a la comunidad escolar. Esta recomendación se ha hecho durante años, Mercedes. Sí. Yo creo que de todos los grupos magisteriales, la Federación lo ha dicho, Educamos lo ha dicho, la Asociación de Maestros lo ha dicho. Todo el mundo dice que es deseable que se despolitice, reconociendo que la política partidista es un problema, que hay grupos políticos dentro del departamento, en los núcleos más cercanos a la cúpula del departamento, pero nadie despolitiza nada. No sé si porque probablemente los partidos en el poder son parte de ese problema, ¿no? El Partido Popular y el Partido No Progresista son esos partidos que han controlado esa cúpula de poder. ¿Cómo lograr la despolitización en ese contexto? Sí, definitivamente dicho en el clavo y coincido contigo. No lo han hecho porque los dos partidos mayoritarios que han gobernado precisamente han ejercido esta práctica para guardar lealtades a sus partidos y no seguir con estos nombramientos que no solo dan a los jefes de agencia. En el departamento han habido años donde han habido más de 300 puestos de confianza en las diferentes ramas del departamento y vemos cómo nos salimos del hoyo, como decimos, ¿verdad? Precisamente por esto. Tiene que haber voluntad. Ahora mismo tenemos una legislatura mixta, pues tienen que dar el paso al frente, más allá de confirmar o no confirmar a los secretarios o secretarias. Nosotros hemos señalado que tiene que haber una enmienda a la Constitución. Nadie se ha atrevido a hacerla, pero si no se atreven tan siquiera a enmendar la Constitución, que den un paso al frente ahora, que necesitan consenso para gobernar y legislar, y que escuchen las propuestas de quienes, como tú bien mencionas, llevamos años señalando la fórmula para salir de esta crisis. Yo les garantizo a todos esos senadores, representantes y al gobernador que si acogen las propuestas de los que llevamos señalándolo por años, el Departamento de Educación va a salir adelante. Hay mucha gente capacitada y dispuesta a trabajar y mucha gente que estaría más que dispuesta y disponible para formar parte de esta mesa de diálogo y de trabajo en bien, ¿verdad? O por el bien de la niñez y de la educación pública. Así que es un momento ya, llevamos décadas de esta situación en el departamento. Es hora de un cambio, pues entonces tienen que demostrarle al país y tienen que crecerse ante el país para que haya confianza en el pueblo sobre quien dirige nuestras agencias y los empleados de confianza. Sobre Magali Rivera, ¿por qué no es la persona correcta? Usted dice, no, definitivamente no es Magali, ha dicho usted.
¿Qué es lo que hace su designación una vinculada al partidismo político extremo? Más allá de, bueno, ella fue la presidenta, la dirigente o presidenta, no me acuerdo cuál es el título, cuando fue directora regional de un grupo que se llamaba Servidores Públicos Estadistas o algo así, que era el grupo, como le dicen, hardcore del partido en la agencia, en el Departamento de Educación. Ella hizo equipo de trabajo, trabajó, ¿verdad? O trabaja como legisladora municipal, y más allá de eso, de que esté ligada al partido, que lo está, como lo están todos los que han sido nombrados, ¿verdad?, por otras administraciones, es momento ya de que nosotros hagamos un cambio. Cuando fue directora de la región de Bayamón, su ejecutoria no fue la mejor, ¿verdad? Así que definitivamente nuestros estudiantes merecen más, nuestros maestros, nuestro personal no docente merece más. Un ejemplo de ello es que nombraron interinamente al señor Eliezer Ramos, que ha sido una persona sumamente diplomática, trabajadora por el bien de la comunidad de niños y niñas con diversidad funcional. Hay gente capacitada, vamos a nombrar a esas personas y vamos a centrarnos a dialogar con esta mesa de diálogo si realmente queremos que el país eche hacia adelante y que el Departamento de Educación eche hacia adelante. Tienen los fondos, tienen el presupuesto, tienen el compromiso de los trabajadores y trabajadoras de la educación, de las madres, de los padres y de nuestros estudiantes. Falta el compromiso y la voluntad del gobierno, y es hora ya que lo demuestren con actos más allá de las palabras. Por último, Mercedes, ya nos quedan unos segundos, pero ¿de qué manera se inserta la Federación en las actividades del 1 de mayo? Pues mira, este año se dedica particularmente al contrato, a la revocación del contrato de Luma. Estamos exigiendo la revocación del contrato de Luma entre muchísimos reclamos en el ámbito de educación. Nosotros vamos a salir con el sector comunitario educativo desde la UPR frente a la avenida Juan Ponce de León a las 11 de la mañana este próximo sábado 1 de mayo. Ahí estaremos con los compañeros de la APU, con los compañeros de la Hermandad, del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico, entre otras organizaciones. Vamos a hacer una ruta que culmina cerca del Expreso. En el Departamento de Educación razones sobran para salir a luchar un retorno seguro a clase, una reconstrucción y reparación de nuestras escuelas tal como merecen nuestros estudiantes para cuando sea ese momento de regresar, particularmente los niños y niñas del sur, una remuneración justa para la clase docente y no docente de nuestro país, que lleva años en el olvido sin que se aumente su escala salarial, entre otras. Así que a las 11 de la mañana, sábado, allí frente a la UPR estaremos esperando a los maestros, maestras y a la comunidad escolar. Cómo no. Mercedes, gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana. Que tengas buen día. Gracias, igual para ti, Julio. Vamos a conectar con el representante del Partido Popular Democrático, José Rivera Madera, Cheito, le dicen, para hablar sobre varios asuntos vinculados precisamente a el bolsillo de nosotros, entre otras cosas, el tema de los peajes. Buenos días, Rivera Madera. Buenos días, Julio. Muy buenos días a todo el público que escucha. Bueno, en la legislatura ya se ha dejado clara la oposición a un posible aumento en los peajes. El gobernador Pedro Pierluisi, en cuyo presupuesto está el tema del aumento en los peajes y hasta la posible privatización de los peajes que quedan en manos del Estado, ha dicho que él se opone a un aumento en tiempos de pandemia. ¿Qué le parece? Bueno, es que yo pienso que debe ponerse un aumento no solamente en tiempos de pandemia, tiene que ponerse un aumento todo el tiempo. El problema es que los puertorriqueños no podemos seguir resistiendo todos estos ataques, ¿verdad?, de parte del gobierno en el sector económico. Cada vez que se zafa un tiro, como dicen acá en Guayanilla, lo coge la clase trabajadora, lo coge el país. Un alza en peaje hoy, mientras en el área sur se siguen cerrando oficinas de servicio de gobierno, mientras todavía no tenemos escuelas, mientras cada vez más gente a falta de empleos en el área sur tiene que ir a trabajar a la área metropolitana, bueno, es oneroso, ¿verdad? Y es una carga más que hay que imponer. Estamos hablando de casi $200 y pico a una persona que trabaja en San Juan todos los días, $200 y pico mensuales que tendría que sumarle, ¿verdad?, ese gasto extra, porque casi duplican, según la tabla que vi, casi duplican el costo de cada peaje. Y entonces, aclaremos una cosa, porque claro, el tema de los peajes está contenido en los planes fiscales de la agencia, ¿verdad?, que fueron presentados por el Estado, ¿o me equivoco? Fueron incluidos en el plan fiscal, pero... ¿Por el gobernador? ¿Por parte de Fortaleza? Sí, para el gobernador. Es que hemos visto... pero el gobernador entonces ahora está diciendo que está opuesto a los aumentos, pero lo que usted me está confirmando es que los aumentos los propone él.
Bueno, lo que pasa es que hemos visto un patrón de el gobernador, y no solamente este gobernador, sino el gobernador de cuatrienio, los 3 gobernadores del gobierno pasado, incluyéndolo ahí, de tomar decisiones y esconderse políticamente detrás de la Junta, poniendo a la Junta al frente para que coja el cantazo político, porque obviamente ellos no van a elección en ningún momento, ni tienen que medir su popularidad en encuestas semanalmente. Así que mi invitación al gobernador es que mire esto bien, que si ya pudo enfrentar a la Junta para encontrar el dinero para celebrar un referéndum para escoger 6 personas que vayan a Washington a jugar a la estadidad, que también haga esos mismos oficios, y si es la Junta la que está de frente, como él está diciendo, que se pare y diga, miren, los peajes no los podemos aumentar como los queremos aumentar, no podemos seguir dándole golpe al bolsillo puertorriqueño, tenemos que buscar una alternativa para esto. Claro, pero me llama la atención ese asunto, o sea, si el aumento lo propone el Ejecutivo en voz de la Autoridad de Asesoría Financiera, FAF, o sea, FAF es un brazo del Ejecutivo y AFAF es la que propone el aumento de los peajes. ¿Qué pasó? Que AFAF no consultó con el gobernador porque el gobernador está diciendo que no está a favor. Bueno, lo que sucede es que... No está a favor de un aumento que propone el Ejecutivo. Claro, es que es fácil soltar el asunto, ¿verdad? A ver por dónde revienta. Y si al final del día nadie se queja, pues lo vamos a implementar. El problema es que ha tenido una oposición masiva, no solamente de la Cámara de Representantes, sino de todo el sector civil. Porque la realidad es que, Julio, por lo menos nosotros, lo que estamos viviendo acá, yo soy de Guayanilla, lo que estamos viviendo acá en el área, lo que estamos viendo es una crisis real, no solamente sumada con el asunto de los terremotos y la pandemia, sino que desde María, ¿sabes? Nuestra región que ha estado empobrecida durante tanto tiempo, pues cada vez se hace más difícil estar aquí, y si además de eso vamos a limitar el acceso a los residentes del área sur al lugar donde se están tomando las decisiones, a donde tienen que ir a buscar empleo, pues entonces ¿qué estamos haciendo? Yo invito al gobernador a que reflexionen esto, y no solamente durante la pandemia, cuando pase la pandemia, cuando pase estos 4 meses y se logre la inmunidad de rebaño de la que está hablando el doctor Daniel Colón, cuando eso suceda, nosotros todavía vamos a estar en una crisis económica, asumiendo una crisis económica bien grande. Yo le invito a que recapacite totalmente en esto y que comiencen a buscar opciones. Y si la legislatura que estamos trabajando, vamos a trabajar en unas vistas para comenzar a buscar opciones, presenta opciones que no se nieguen de entrada. Bueno, gracias, representante, por estar con nosotros. Muchos saludos. Muchas gracias, Julio. Un abrazo siempre. Nos acompaña para hablar sobre este particular el licenciado Ernie Cabán, quien, como ustedes saben, también formó parte del panel del fiscal especial independiente. Muy buenos días, licenciado. ¿Cómo está? Saludos, Julio, un placer estar contigo. Saludos. Qué bueno saludarle. Bueno, licenciado, ¿qué implica esto, verdad? Para traducirle al público lo que significan estos señalamientos en el caso de Wandimar Burgos. ¿Qué es lo que implica que se encuentre causa para arresto contra alguien, en este caso Wandimar Burgos? Bueno, a la licenciada Wandimar Burgos pues le radicaron cargos graves de la ley de ética, violaciones a la ley de ética gubernamental y una obstrucción a la justicia, que es un delito grave. Ese caso se presentó por los fiscales a través del expediente, no se presentó testigo, lo permite las reglas de procedimiento criminal presentar el caso a través de declaraciones juradas sin la presencia de testigo, y de esta forma pues la juez tomó conocimiento personal de lo que ponían las declaraciones y determinó causa en todos los cargos radicados. Muy bien. Y lo que se le señala a esta funcionaria, ¿cómo la analiza usted y qué posibilidades ve usted de que efectivamente ella esté en verdaderos problemas? Lo que le radican es el cargo de obstrucción a la justicia, consistente en que ya una vez estaba la agente del Departamento de Justicia en las oficinas del fiscal especial independiente radicando el informe contra Wanda Vázquez, de investigación contra Wanda Vázquez y otros funcionarios, pues ordenó que se retirara el informe. En un asunto de jurisdicción ya el panel tenía ese informe en su poder. Justicia no podía intervenir con ese informe. No obstante, la licenciada Wandimar de que lo retiraran, demorando el proceso, y en eso consiste la obstrucción a la justicia. Lo retira, se lo lleva para su casa y al otro día pues lo entrega, demorando el proceso de investigación que ya estaba bajo la jurisdicción del FEI.
Ahora bien, ese retiro del documento, de ese informe, uno podía preguntar, bueno, ella no lo retira porque sí, probablemente lo retira porque alguien le pidió que lo retirara. En aquel momento, como usted recordará, se argumentaba que había sido por pedido de la propia gobernadora. ¿Cómo ve usted este escenario, esta posibilidad? Bueno, es prueba circunstancial, aparentemente lo que tienen, no es una prueba directa, ha salido a relucir que ocuparon unos teléfonos celulares y no hay evidencia directa de una instrucción de la gobernadora, pero la licenciada Wandimar Burgos, si quería tener conocimiento del contenido del informe, lo que tenía era que ver la copia que obraba en el Departamento de Justicia. Claro, no había que tener el envío, ¿verdad?, del documento. Claro, no había necesidad de leer el documento original cuando tenía una copia en el propio departamento, así que se puede inferir que hubo una instrucción, un interés de alguien, de una tercera persona, que bien pudiera ser la gobernadora, para que retiraran ese informe y tal vez pues presentarlo de otra manera o con otras recomendaciones. Pero es una prueba circunstancial, no hay una prueba directa, según ha salido a relucir hasta ahora. Eso a la larga va a debilitar los casos, especialmente los casos de violación a la ley de ética gubernamental. Obviamente van a ser objeto de ataque por la defensa, que eso lo veremos en su momento, porque si obtuvo un beneficio, no hay que demostrar qué beneficio obtuvo. Si se divulgó, porque ese es el otro aspecto, que una vez retira el informe, lo divulga públicamente y pone conocimiento a la gobernadora y a los otros implicados del caso. Pero no hay hasta ahora evidencia directa que ella haya divulgado de parte de por su celular esa información. Hay que esperar a ver qué en el caso de la gobernadora, ¿verdad?, que hay un referido a una pesquisa administrativa en la Oficina de Ética Gubernamental, ¿qué alcance tiene este tipo de referido y a qué se expone la exgobernadora? Sí, ahí se estará evaluando violaciones a la ley de ética gubernamental, como utilizar los poderes y facultades de su cargo para obtener un beneficio. ¿Ves? Porque no todo el mundo tiene acceso a un informe investigativo que es confidencial antes de que culmine la investigación. Así que esto se presenta como una queja, se inicia el proceso en ética gubernamental como una queja. Si encuentran base en esa investigación para entender que se puede poner una querella formal, se radica una querella formal y de establecerse la violación de que utilizó sus facultades para obtener un beneficio, una ventaja, pues podría exponerse a una sanción hasta de $20,000 por cada violación a la ley de $20,000 por cada violación. Sí. Estos señalamientos éticos en ninguna medida incluyen encarcelamiento, ¿sí? No, porque hay unas modalidades dentro de la ley de ética gubernamental que son administrativas y otras de naturaleza criminal. En este caso, ¿y estas son administrativas? Son administrativas. El FEI no encontró bases para radicar cargos criminales en el caso de ella, en el caso de la ex senadora Evelyn Vázquez tampoco, y otros funcionarios que fueron referidos. Cómo no. Licenciado Cabán, como siempre, gracias por estar con nosotros para tratar de desmenuzar estos asuntos legales que tienen alcance público. Muchos saludos. Gracias, un placer, siempre a su orden. Estamos hablando, como decíamos, sobre los datos del censo de los Estados Unidos, y para hablar sobre este particular y las implicaciones que supondría esto para los puertorriqueños en la isla, nos acompaña el demógrafo Raúl Figueroa. Buenos días, Raúl. Buen día, ¿me escuchan? Buenos días, te escucho perfectamente. ¿Cómo estás, Raúl? Hola. Hello. Ajá, ¿me escuchas? Ahora sí. Perfecto. Bueno, Raúl, gracias por acompañarnos. Cuéntanos, ¿qué implicaciones tienen estos datos que se acaban de revelar sobre esta reducción poblacional en la isla? Julio, no te estoy escuchando. ¿No me escuchas? ¿Tú estás vía telefónica o estás por Skype? Sí, estoy en teléfono, sí. Qué raro. Déjame quitarlo. Vamos a ver, estamos en conexión con el demógrafo Raúl Figueroa. Sí, te estoy diciendo bien mal, pero me dijiste implicaciones, ¿verdad? De los cambios de población. Exactamente. ¿Qué implicaciones tiene esto?
Sí, mira, ayer tuvimos los primeros datos del censo de población, cuando dan el total de la población de Puerto Rico. Nosotros esperábamos, como se dio resultado, una disminución de la población de cerca de 11.8% de los habitantes. En este caso, cerca de 440.000 personas menos, lo comparamos con el censo de 2010. Era algo más o menos esperado, inclusive se podía esperar un poco más basado en las estimaciones de población que se ha publicado previamente por la Oficina del Censo. Así que no sorprende. En Puerto Rico obviamente tenemos una migración alta y los nacimientos están bajando. Esto implica que para Puerto Rico pues va a tener un poco más de fondos programas federales de lo que esperábamos. Nosotros esperábamos una población cerca de 3.1 millones, cerca de 3 millones, así que esto es una buena noticia para Puerto Rico, que ese sea el número que tenemos de censo. Obviamente, ayer no se publicaron los datos todavía por edad para el censo per se de 2020 y edad y sexo, que son realmente hasta más importantes que el tamaño de la población, porque eso nos va a decir cuáles son las características de la gente, esa edad, sobre todo, el envejecimiento de población, cómo estamos, esa pérdida de población de personas de menor edad, que son realmente lo que va a ser fundamental para el futuro, para saber los cambios en infraestructura que hay que hacer y las decisiones que hay que tomar en cuanto a las cosas que conciernen a los grupos de edad, sobre todo la población envejeciente, en cuanto a infraestructura y servicios para esa población. Ahora bien, Raúl, ya habíamos hablado en el pasado sobre las implicaciones de la pérdida poblacional. Ya demógrafos como tú y otros habían estado advirtiendo que Puerto Rico está perdiendo población y que uno de los elementos tiene que ver con la baja en la natalidad. Uh-huh. Recuerdo que hablamos a propósito de un año en el que hubo más muertes que nacimientos. Un hecho que no se repetía desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué implicaciones tiene o qué es lo más que te preocupa como demógrafo de ese hecho, de esos hechos, de que tengamos menos población y de que tengamos pocos nacimientos en la isla? Sí, ya nosotros en 2016 hay más muertes que nacimientos. Uh-huh. Ese es producto principalmente de que están bajando los nacimientos y las muertes se han mantenido consistentes. Las muertes van a seguir consistentes. Inclusive pueden aumentar en los próximos años por el envejecimiento mismo de la población y porque hay tanta gente de mayor edad en Puerto Rico, y es algo que realmente no hay que alarmarse mucho por ese sentido. Obviamente los nacimientos están bajando a niveles históricos. Ya se estima que para el 2020 la tasa de natalidad estuvo por debajo de un niño por mujer en su vida reproductiva, lo cual está bien por debajo también de lo que es el nivel de reemplazo, que es 2.1. Así que esto pues, las consecuencias de esto, lo importante aquí es que se tomó conciencia de que vamos a tener un Puerto Rico, y tenemos un Puerto Rico mucho más pequeño, mucho más viejo, y que hay que hacer los cambios necesarios para que todo el mundo que vive en Puerto Rico, ya sea personas mayores o los menores que queden, y las personas obviamente reproductivas y productivas que estén trabajando, pues puedan tener una mejor calidad de vida. Para esto pues, tú tienes que trabajar con infraestructura para que la persona mayor pueda vivir bien y pueda tener su entretenimiento, y no esté en soledad, que es algo que está ocurriendo mucho en Puerto Rico. Uh-huh. Cosas sencillas como arreglar las aceras en las carreteras, o sea, que la gente puedan caminar, cosas así básicas que no se están haciendo, pues hay que asegurarse de que se hagan. Y de esto se viene hablando hace tiempo, Raúl, desde hace más de una década. Demógrafos uh-huh. como tú vienen advirtiendo que la población está envejeciendo, que Puerto Rico no es un país de adolescentes que janguean, sino de personas uh-huh. de 50 años o más, que es el grupo que está creciendo de manera más acelerada, pero no hemos atendido estos cambios demográficos. El no atenderlos, ¿qué consecuencias puede tener para todos los que nos quedamos aquí en Puerto Rico? El no reconocer que tenemos un país más viejo, con una población distinta a esa de los 90, porque parecería que, mira, a veces hasta las agencias de publicidad se han quedado en ese viaje de que aquí lo que hay son un montón de chamaquitos. Sí, no, y eso, obviamente, si tú estás consciente de eso, pues vas a tomar decisiones incorrectas. Los negocios pueden tomar decisiones incorrectas en cuanto a sus cosas. En caso del gobierno de Puerto Rico, ya hemos visto lo que pasó con las pensiones, que nunca se hicieron los cambios a tiempo para que pudiesen subsistir por más tiempo, y ahora es que estamos viendo los problemas. Vemos las poblaciones
de personas de mayor edad que no la pasan bien normalmente y la pasan mucho peor cuando ocurren eventos como son los terremotos, las pandemias, los huracanes que hemos tenido recientemente, cómo sufren esa población de mayor. Entonces los que nos quedamos en Puerto Rico pues tenemos que trabajar por más tiempo, vamos a tener que trabajar por mucho más tiempo, no vamos a retirarnos muy temprano y esa carga pues que sobrecae mucho más en esa población que se va a quedar más joven. Obviamente los servicios para esa población pues se van a afectar porque no hay personas, médicos, ¿verdad?, en el futuro, que tal vez es una cosa que vamos a ver en el futuro, la falta de médicos para tener una población mayor. Que ya lo estamos viendo, ya hay una escasez de especialistas. Y va a ser peor porque ahora mismo, cuando tú miras la estructura de los médicos per se, no de la población, de los médicos, la mayoría, mucho más, tienen más de 50 años. O sea que en el futuro o se van a retirar o van a fallecer. Y la escuela no está produciendo médicos suficientes para reemplazar esos médicos que se van a estar falleciendo. Y ese escenario que tú estás planteando es un escenario caótico, a menos que se tomen determinaciones de política pública. Sí, ¿qué se está haciendo si algo para corregir el Estados Unidos? ¿Perdón? No, hay que traer médicos de Estados Unidos posiblemente para poder reemplazar a los médicos. Si es que se pueden atraer, porque eso es otro problema. Nosotros tenemos un problema de que nos estamos atrayendo gente a Puerto Rico, así que ese también hay que entenderlo, porque eso afecta, esta estructura de edad y sexo se afecta mucho por el no poder atraer personas y estar expulsando personas jóvenes afuera de Puerto Rico. Exactamente. Ahora bien, ¿cómo esto puede afectar, por ejemplo, el tema de las pensiones? ¿Verdad? Porque en la medida en que, por lo que tú nos estás diciendo, pues hay menos jóvenes en la isla, por lo tanto, menos personas en edad productiva, y en otro lado están más personas en edad cercana a retirarse. ¿Cómo esto puede afectar la estructura de pensiones y, por ejemplo, la expectativa de que alguien como yo o como tú pueda contar con una pensión? Obviamente las pensiones de nosotros, yo no trabajo por mi cuenta, así que realmente son mis ahorros, pero una pensión normal, esas pensiones tradicionales que se hacían antes no cuando se hicieron la persona no vive tanto tiempo, así que podía hacer sentido en aquel momento, pero esas pensiones pues realmente no, las tradicionales que es que la gente trabaja cierto tiempo, ¿verdad? 30 años y después le dan una pensión como por 75% o hasta 50% de lo que ganen, qué sé yo. Esa pues no aguanta, o sea, esa pensión no aguanta la estructura que tiene Puerto Rico, y la gente vive mucho y realmente no es un sistema que aguante. Así que nosotros vamos a tener que trabajar por más tiempo, es la realidad. Tenemos que retirarnos mucho más viejos y no vamos a tener posiblemente los beneficios que tuvieron nuestros padres, nuestros abuelos en cuanto a pensiones. Realmente esos sistemas de pensiones pues no fueron diseñados para la estructura de que tenía la gente de Puerto Rico y otros países en estos momentos. Raúl, en otras jurisdicciones ha habido problemas como el nuestro de pérdida poblacional o de envejecimiento, y en muchas jurisdicciones, sobre todo en Europa, recuerdo que estuvieron tomando medidas extraordinarias para promover el nacimiento, ¿verdad? Yo recuerdo, por ejemplo, países como Francia que decían, mira, si la gente no tiene hijos porque tienen que pagar cuido, vamos a establecer un sistema nacional de cuidos. Y establecieron unos cuidos del Estado. Sí. Si la gente está teniendo hijos más tarde y tienen problemas de fertilidad, le incluyen tratamiento de fertilidad. O le dan incentivos contributivos por hijos. O refuerzan el sistema educativo para que los padres no tengan que colocar a los niños en escuelas privadas y por lo tanto no tengan el factor económico como una excusa para no tener más hijos. ¿Qué estamos haciendo a nivel local para promover la natalidad, si algo? ¿Y qué deberíamos estar haciendo? Aquí muy poco, aquí realmente no se ha hecho mucho. Recientemente lo que han hecho tal vez es un poco, tendieron, entiendo que un poco la maternidad, la paternidad, pero fueron bien pocos días. Aquí realmente hay que asegurarse de que las mujeres puedan tener los hijos que quieran sin que les afecte el trabajo. Hay que asegurarse que los cuidados sean apropiados y que tengan los horarios necesarios para que la mujer pueda trabajar y no preocuparse tanto. Y aquí la mujer y el padre, ¿verdad? Porque son dos. Aquí
a veces el padre también está encargado, que esté trabajando, y si los dos están trabajando, pues puedan trabajar sin tener que preocuparse por el estado del niño, y que puedan cuidar el tiempo que sea necesario a ese niño. Pero todavía no hemos hecho el switch, ¿verdad? Yo creo que no hemos hecho el cambio de chip, incluso con los horarios de qué sé yo, de centros de cuidado que operan estrictamente en horario 8 a 5, 8 a 3, ¿verdad? Como si la población trabajara solo en esos horarios, y el mercado laboral ha cambiado, hay horarios diversos en el mercado laboral, así que, en fin, estamos como un poquito atrás en términos de medidas a tomar. Sí, y el mercado laboral también va a tener que trabajar en cuanto a flexibilizar horarios, para que también nuevamente los padres puedan trabajar tal vez horarios más flexibles, para acomodarse a esas necesidades que son los que hay ahora mismo. Si no, va a ser muy difícil. También hay que asegurarse de que no hay discrimen contra la mujer. La verdad que todavía, aunque no quieran aceptarlo, existe discrimen contra la mujer, y la mujer muchas veces se ve amenazada o piensa que tiene que sacrificar tal vez los hijos que tal vez quisiera tener por tener un puesto bueno en su vida laboral. Así que eso son cosas que hay que ir trabajando, asegurarse porque no ocurran, para que la mujer pueda tener los hijos que quiera, basado y tener también su carrera profesional. Pues la realidad es que nosotros ahora mismo las mujeres están estudiando mucho más que antes, eso es algo que ocurre en la mayoría de los países desarrollados, que a medida del tiempo pues las mujeres han estudiado más, y eso es una realidad que entonces está retrasando el momento de casarse, retrasando el momento de tener hijos, y encima de eso pues entonces no le estás creando las circunstancias necesarias para que puedan tener los hijos que quieran. Claro, nos estamos pegando un tiro nosotros mismos en la cabeza. Oye, una última cosa, cuando se estaba haciendo el censo, se insistió en muchas ocasiones en que había problemas con que la gente contestara el censo, y me pregunto si el censo este año fue lo preciso que se esperaba. Ese hecho de que mucha gente no contestó el censo a nivel local, que es una percepción que se tiene, si pudo haber afectado los resultados. Sí, mira, siempre eso es una posibilidad. Aquí este censo fue de lo más atropellado, entonces las circunstancias fueron bien diferentes a otros censos, pero yo entiendo que se pudo recuperar, si no la mayoría de las personas. Hay que recordar que el censo, aunque la persona no lo llene, ellos recuperan la información de otra forma, a través del vecino, o a través de este año usaron los récords administrativos también para recuperar la información de las diferentes personas. Así que hay formas de recuperar la información, que ellos pudieron tal vez obtener información que la persona ni siquiera se enteró de que el vecino dijo la información. Obviamente eso puede traer problemas de calidad de datos. Si el vecino no te conoce bien y dice que tú tienes, qué sé yo, tal vez 38 años y tal vez tienes 37 o 40, claro. O sea, que puede haber un poco de problemas cuando ocurre eso. Por eso la idea es que la gente lo llene, porque vamos a tener la mejor calidad de los datos. Ellos van a hacer una encuesta, o yo creo que ya están en ese proceso, hacer una encuesta luego del censo, en cual nos va a decir si hubo un subregistro o un sobreconteo. Así que una vez tengamos esos resultados de esa encuesta, vamos a saber un poco más cuánto fue la calidad de los datos de este descenso, y si hubo un subconteo o un sobreconteo, que a veces ocurre, porque en este censo hubo gente que también no lo llenó, y hubo gente que lo llenó 3-4 veces, o sea que claro. por las diferentes circunstancias. Y los oficiales del censo fueron a las mismas casas 3 y 4 veces a lo mismo. Yo tuve que llenarlo varias veces. Yo le dije, mira, yo tengo aquí la evidencia de que lo llené, o sea, yo fui demógrafo, no tengo que llenarlo como quiera. Yo, pues, está bien. Entonces hay mucho más trabajo. Algo pasó, que no sabemos del todo, pero algo estuvo mal con el censo. Sí, entonces ese trabajo, hay que ver ese trabajo de limpieza de datos que tuvieron ellos para eliminar esos duplicados, si fue también apropiado. ¿Cómo no? Bueno, gracias, Raúl, por estar con nosotros. Muchos saludos. Buen día, saludos. A esta hora conversamos con la doctora Iris Cardona, la directora del programa de vacunación del Gobierno de Puerto Rico. Buenos días, doctora. Buenos días, Julio. Saludos, gracias por estar con nosotros. Bueno, doctora, ¿cómo vamos con la vacunación? La pregunta de siempre, ¿verdad? Para saber en dónde estamos parados. Pues seguimos avanzando en el proceso de vacunación, no nos hemos detenido en lo que es promocionar la vacuna y asegurar que haya lugares para que la gente pueda ir a solicitarla y administrarla. Al día de hoy, los datos del registro local de vacunación nos dicen que estamos cerca de los 2 millones de dosis administradas.
Seguimos avanzando en las diferentes poblaciones. Ya en la población de personas mayores de 65 años hemos superado las 630,000 dosis y así nos movemos con otros grupos de edad hasta llegar al objetivo de vacunar a todo Puerto Rico para el cual haya autorizado el uso de la vacuna. De hecho, hablando del uso de la vacuna, particularmente de la vacuna de Johnson & Johnson, el protocolo para la utilización, para volver a utilizar esta vacuna, ya está ya está hecho, doctora. Sí. Esto el viernes pasado hubo una reunión intensa con miembros del Comité Asesor en Prácticas de Vacunación del CDC y el personal de la Agencia de Drogas y Alimentos a nivel federal. Luego de discutir los datos, la recomendación final fue reiniciar el uso de la vacuna con unas particularidades, y es básicamente dar la información al público y que sea un ejercicio consentido. A tales efectos, la FDA se movió y enmendó lo que se llama el documento de autorización de uso de emergencia, señalando el detalle de que los datos científicos apuntan a un raro pero posible efecto secundario, y entonces un documento de información a los profesionales de la salud y a los pacientes que decidan recibir esta vacuna. En la próxima media hora, Puerto Rico tiene su reunión semanal con todos los proveedores de vacunación. Se darán esta información oficialmente y se resume o se reinicia el uso de la vacuna que está disponible en Puerto Rico. Tenemos cerca de 40,000 dosis que se había pausado su utilización y ya podrá ser utilizada. Así que dice usted que en media hora tendrán la reunión local. Sí, usualmente eso ocurre todos los martes a las 8 de la mañana. Nos conectamos con todos los proveedores que están ofreciendo el servicio de vacunación. ¿Cuándo anticipan ustedes entonces, doctora, que el uso de esta vacuna va a regresar a la, entre comillas, normalidad? Bueno, empezaremos durante el día de hoy. Esa es la expectativa, porque hay proveedores que la tienen, estaban pausando y esperando. Ahí reconocemos que por lo acontecido puede darse la situación de que personas no deseen recibir esta vacuna y eso le iba a preguntar, doctora. ¿Qué impacto, si alguno, usted anticipa que esa reacción de la que usted nos habla pueda tener sobre el plan de vacunación general que tiene el Departamento de Salud? El cambio fundamental es que antes decíamos, la vacuna está disponible, usted llega a un lugar y no hay elección, es la que tenga en ese centro de vacunación, y no fomentábamos el estar buscando, no, yo quiero ver dónde hay Pfizer, dónde hay Moderna, dónde hay Johnson. No obstante, las instrucciones que ha dado, recomendaciones que ha dado el gobierno federal, es que donde se tenga la vacuna de Janssen, se tenga también otra alternativa que permita que la persona, si no desea Janssen, pueda recibir otra. O sea, que en el caso de esta vacuna, la gente es opcional. Yo voy a un centro de vacunación y si tienen Johnson y yo no quiero, pues me puedo poner otra. Pero ¿sabes qué? Hay gente que nos ha llamado porque esta tiene sus ventajas. Recibes esta primera y única dosis y tendrías la protección con esa sola inyección. Así que para algunas personas esto representa una ventaja. Lo otro que te puedo decir que salió en la discusión del viernes pasado es que esta vacuna ha demostrado eficacia contra todas las variantes conocidas y estudiadas, que es otra ventaja. O sea, que se conoce su eficacia. ¿Cómo no? Que, vamos a ver listos para volverla a usar. Claro que sí. Bueno, doctora, así que desde hoy entonces tomamos la utilización de Johnson en Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros como de costumbre. Le agradezco su tiempo. A ustedes, buen día. Converso con la senadora del Partido Independentista, María de Lourdes Santiago. Buenos días, senadora. Muy buenos días a ti, Julio, y a todas las personas que nos escuchan. Bueno, el Senado aprobó el proyecto para establecer la oficina de enlace con la comunidad sorda, ¿cierto? Así es, ayer por votación unánime se aprobó
la nueva encarnación de este proyecto que, como recordarás, había sido aprobado el cuatrienio pasado en Cámara y Senado, pero recibió veto de bolsillo de la entonces gobernadora Wanda Vázquez. Así que estamos en esta nueva oportunidad, yo creo que con una nueva sensibilidad, Julio, de todo el país hacia el tema de la comunidad sorda. Auténticas tragedias como el caso de Janet Viera Grau, con quien el Estado intervino para quitarle la custodia de sus niños sin tener la disponibilidad de un intérprete, un incidente también en un hospital psiquiátrico aparentemente sin tener tampoco un intérprete. Yo creo que hay otra sensibilidad hacia el tema de los sordos y las sordas. De hecho, retomando por un momento lo que ocurrió el cuatrienio pasado, ¿en algún momento supo usted por qué se vetó ese proyecto por parte de la gobernadora? ¿Cuál fue la lógica detrás de ese veto? Aunque el veto fue de bolsillo, lo que quiere decir que no viene obligada a dar ninguna explicación, se señaló en algún momento que había algunas reservas en cuanto al costo, que no era algo en lo que el gobierno estuviera en ese momento dispuesto a invertir. Nosotros estamos convencidos, primero, de que esa es una determinación que tiene que revisarse. Estamos hablando de reconocer el derecho humano de cerca de 200,000 personas a establecer comunicación efectiva con el Estado. Y creemos además que hay costos en la oficina que realmente se pueden minimizar. Por ejemplo, uno de los principales propósitos de la oficina es centralizar la disponibilidad de intérpretes para agencias, para municipalidades. Y eso se puede hacer actualmente con la tecnología, con interpretación a distancia. Tampoco estamos hablando de que hay que tener el ejército de intérpretes disponibles. Hay formas de hacer la oficina funcional con unos gastos reducidos. Así que tenemos esperanza de que se apruebe bien la versión del Senado, que ayer se llevó a votación, o la versión de la Cámara, que es la que radicó Denis Márquez, que precisamente hoy va a tener vista pública. ¿Qué implicaciones tiene esta oficina, María de Lourdes? ¿Qué es lo que esta oficina va a estar haciendo desde que comience a entrar en funciones? De hecho, primero preguntarle cuándo es que estaría entrando en funciones esta oficina y cuánto va a costar. Dependería de la aprobación de la medida en la Cámara, de lo que disponga luego el gobernador. Se ha hecho un estimado de cerca de $3 millones al año. Se puede ser mucho menos también. Todo va a depender de la extensión que se le quiera dar a la oficina. Primero, la oficina va a estar ayudando a la comprensión de la cultura sorda en Puerto Rico. Va a estar promoviendo la publicación de material a través de videos, que es un esfuerzo que también estamos empezando de forma independiente a través de servicios legislativos. Vamos a procurar que se traduzcan documentos importantes que la gente necesita en su diario vivir, que no están accesibles para los sordos y sordas. Porque un tema importante, Julio, hay muchas personas sordas que no pueden leer con fluidez, precisamente porque el sistema los apartó de la educación formal. Y finalmente, la oficina sería el lugar donde cualquier agencia o cualquier municipio o cualquier corporación pública que requiera de servicios de un intérprete de lenguaje de señas pueda localizarlo, pueda gestionar su comparecencia. ¿Por qué esto es importante? Primero porque ahora mismo lo que dispone la ley es que haya empleados con un mínimo de conocimiento de lenguaje de señas, no lo suficiente para entablar una conversación. Y porque además en algunos espacios, por ejemplo, para tribunales, pues necesitas una intérprete que domine el lenguaje judicial. Lo mismo ocurre en el ambiente clínico, en un hospital, por ejemplo. Y esa sería la principal tarea de la oficina. Muy bien. En términos de costo, María de Lourdes. ¿Perdóname? En términos del costo, ¿cuánto me has dicho? No sé si me precisaste el dato del costo de la creación de la oficina. Que pueden ser cerca, en algún momento se ha estimado cerca de $3 millones. Todavía estamos tratando de hacer los ajustes de cuál debe ser el costo anual. No es una oficina con un aparato burocrático separado. Está adscrita a la Defensoría de Personas con Impedimentos y creemos de nuevo que hay muchas formas de asegurarnos que estén los intérpretes disponibles sin tener que tenerlos físicamente en un espacio. Estamos todavía en conversaciones. Cuando Denis y yo nos reunimos con el gobernador, él nos expresó que esa era una de sus preocupaciones, pero creemos que se puede hacer con una cantidad que sea sufragable por el Estado, recordando que aquí no estamos hablando de algo frívolo, aquí estamos hablando de que el Estado en algunas ocasiones ha procesado criminalmente a personas sin que entiendan lo que está pasando en el juicio, o como en el caso de Janet Viera, un proceso de remoción de menores por parte del Departamento de la Familia. Eso tiene que acabar, la idea de que las sordas y los sordos
son personas que igual pueden comunicarse que no con el Estado. Esa noción tiene que superarse. Muy bien. Bueno, senadora, gracias por estar con nosotros. Muchos saludos. Gracias a usted. Nos acompaña Carmen Ana González, la secretaria del Departamento de la Familia. Muy buenos días, secretaria. ¿Cómo está? Muy buenos días, Julio, y muy buenos días a todos los que nos escuchan. Muchos saludos. Bueno, secretaria, se ha anunciado que hay un programa de vales para que se pueda asistir en el pago de los gastos de cuido. Cuéntenos, para precisar, de qué se trata y a quiénes le aplicaría esto. Pues mira, primero te cuento un poco de los vales y luego un poco más sobre la situación de las personas de la comunidad sorda, que entendemos totalmente las necesidades apremiantes que tienen y como bien tú traes, la desesperación que debe sentir una persona que alguien no te entienda y con los problemas y con la necesidad de apoyo que tienen. Y ciertamente para eso el Departamento de la Familia, nosotros hemos tenido ya conversaciones con, por ejemplo, la jueza presidenta del Tribunal Supremo, quien ha sido sumamente abierta y dispuesta a que realicemos un acuerdo colaborativo para poder apoyarnos las entidades gubernamentales con también la rama judicial, y con la OAT vamos a estar teniendo también conversaciones. Asimismo, sí, hemos tenido conversaciones, reuniones formales con la administradora de la Administración de Rehabilitación Vocacional y el defensor para personas con impedimento, para que estas situaciones no se continúen, o sea, pararlas completamente, porque entendemos que si toda oficina debe tener a esa persona que pueda proveerle ese enlace, esa información y esa traducción a la persona sorda de una manera correcta, que se entienda, que la traducción sea la efectiva. Y si el problema principal es ¿cuál? ¿El dinero para pagar estos recursos? Bueno, hay dinero para pagar los recursos. Ciertamente también es que hay diferentes lenguajes dentro de el lenguaje de señas, y eso pues se da mucho y es bastante común, así es que es una de las áreas que tenemos que atender. Otra de las áreas sí es el que poder pues contratar a una cantidad de personas que estén y ese servicio no se necesite en ese momento, pues sí, hay que ver con cuánto efectivo en términos de la utilización. Para eso estamos utilizando entonces acuerdos interagenciales para que en todo momento se garantice que haya una persona, y utilizando también quizás la tecnología, pero que sí, en todo momento haya una persona que pueda proveerle ese servicio a esa persona sorda que tiene esa necesidad. Claro, parece lo justo, definitivamente. Una persona no puede ser expuesta a un proceso de ningún tipo o incluso no puede ir a recibir una ayuda, solicitar una ayuda, si no entiende lo que está pasando. No, claro, y aparte de todas las otras necesidades y servicios de apoyo que necesita, no solamente los servicios que nosotros proveemos, pero nosotros también los referidos. Así que eso lo entendemos completamente y se ha estado atendiendo por el último mes para buscar todas las alternativas y comenzar de manera efectiva. Ahora mismo, si esa persona sí necesita el servicio y lo se identifica, sí se está proveyendo las maneras para los referidos para que ese servicio se dé. Muy bien. ¿Y cómo se hace eso? Digamos que una persona sorda en este momento, qué sé yo, quiere hacer una visita al Departamento de la Familia la semana que viene y está temerosa de que no vaya a encontrar un traductor allí. ¿Debe hacer un trámite previo a su visita o simplemente llega a la oficina y exige algo? ¿Cómo se va a atender ahora? Y ahora con el COVID, en ese sentido, se nos facilita más la aplicación de este sistema completo, porque usualmente estamos más acostumbrados a llegar a la agencia o a llegar a una agencia o a llegar a algún lugar y solicitar el servicio de inmediato. En este sentido, ahora por el COVID, manteniendo las medidas cautelares, la persona hace su cita y ya en esa cita se identifican las necesidades y entonces ya se coordina con ese traductor para que esa persona pueda proveerle el servicio. Muy bien. Bueno, dicho eso, secretaria, háblenos un poco sobre esta ayuda para el pago del cuidado de los menores de edad, que estoy seguro que mucha gente está en posición de necesitar ayuda para el pago del cuidado. La realidad es que pues con mucho entusiasmo y energía, porque la verdad es que eso nos da y les da a estos primeros respondedores, quienes han sido los héroes durante toda esta pandemia, quienes antes lo han sido, porque son las personas que pues cuidan y protegen de nosotros y nuestras familias, pero especialmente durante la época de la pandemia, sabiendo y reconociendo que aún con sus propios temores tenían que salir a trabajar y dejar a sus familias, pensando en que un posible contagio a ellos o a los demás. Sí, ya entonces a través de 145 millones de fondos federales del CARES Act se le va a estar proveyendo a las familias, a este primer respondedor que tenga menores de 0 a 18 años con 11 meses y que trabaje un mínimo de 20 horas semanales, este retiro, estos vales para que puedan cuidar
a sus menores de una manera y que ellos vayan a trabajar sabiendo que esos menores están seguros, y se le provee entonces a los proveedores de servicios directamente esta cantidad de dinero. Muy bien, o sea que la persona que va a hacer el cuido es la que va a recibir el dinero, no el padre de los niños. Sí, o la el madre. primer respondedor se registra a través de Accuden Cares. De hecho, ya se han registrado a las 7 de la noche de anoche 1.349 casos y 1.255 solicitudes que ya están en proceso de recibir los documentos y estarse evaluando. Y esto es para padres y madres que tienen que dejar o han tenido que dejar de trabajar, o simplemente para padres y madres que, pues por no tener la escuela funcionando, tienen que contratar a alguien para cuidar a los niños. Tienen que contratar a alguien o ya han identificado un servicio de proveedor que provee ese servicio, una escuela, un centro de cuidado. En este caso, sí, para el primer respondedor que haya entonces salga a trabajar y su menor necesita ser obviamente supervisado o cuidado. ¿Y eso para centros de cuidado puede ser para individuos, digamos, un tío o tía que cuida de los niños, una vecina, una abuela? Ciertamente hay diferentes pues proveedores, entre esos está pues el proveedor familiar. Y entonces ya pues la unidad de seguridad y salud evalúa que ese centro pues sea apto y cumpla con los requisitos de las leyes federales y obviamente estatales y de licenciamiento. Y entonces sí, se le provee entonces la certificación y es parte del proveedor para ese menor. Aquí me están preguntando, bueno, yo creo que no, pero le hago la pregunta, que es que si esto es retroactivo al pasado año de la pandemia. No, lamentablemente no es retroactivo. Sé por dónde va la cosa, porque mucha gente ha tenido que estar invirtiendo en esto durante el pasado año, claro. Ciertamente lo reconocemos y nuestro agradecimiento y admiración a todos estos primeros respondedores, pero sí, la realidad es que pues en este caso pues por lo menos por los próximos meses sí vamos a tener esa ayuda adicional para ellos en términos del cuidado de sus menores. ¿Esta ayuda tiene fecha de caducidad, secretaria? Entiendo que son por los próximos 4 meses o en lo que los fondos se van agotando. Muy bien, así que va a depender también de la demanda, de cuánta gente se inscriba y cuánto dinero se vaya desembolsando. Sí. Bueno, secretaria, le agradezco el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. Nuevamente el portal a donde se puede solicitar la ayuda. Accuden Cares. Accudencares.gov. Accudencares.pr.gov. Perfecto, ahí está la página. Excelente. Bueno, secretaria, gracias por estar con nosotros. Ok, buen día. Que tenga buen día.